hacían Puerto Rico y control remoto a la diáspora puertorriqueña en la ciudad de Orlando, Florida y a todo Estados Unidos. Hoy en entrevista que tenemos de vez en cuando este programa, tenemos a la doctora Nieves de Los Ángeles. Ella es investigadora, escritora y profesora de historia. Muy buenos días, doctora Nieves de Los Ángeles. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Me llama la atención su nombre. ¿Qué me dice de su nombre? Pues lo primero antes del nombre es que soy cubana, nací en Santiago de Cuba y en Cuba es un nombre muy común también en España. Mi abuela nació en Galicia y se llamaba Nieve igual que yo. Y nada, mis padres decidieron combinarlo. Mi abuela se llamaba Nieves con S y mis padres decidieron ser un poco originales y me pusieron Nieves sin S de Los Ángeles. Es un nombre compuesto. Sí, es un nombre. Sí, disculpe. Sí, no, nada, que aquí en Puerto Rico pues paso mucho trabajo porque Nieves es apellido, no es nombre. Y bueno, tengo múltiples anécdotas que contar con el tema del nombre. Sí, a mí personalmente me gusta, ¿sabe? Es un nombre compuesto con el apellido como si fuera algo de novela, así, y me atrae. Y yo cuando vi ese nombre dije, cara, nunca había escuchado un nombre tan interesante, tan bonito. Ay, gracias. Sí. Cuéntenos un poco de usted, siendo que yo soy puertorriqueño, pero yo me vine de Puerto Rico a la edad de 16 años, vine a Estados Unidos. Por lo tanto, en política puertorriqueña, yo no pertenezco a ningún partido político de Puerto Rico, así que estoy abierto a recibir pues opiniones de cualquier partido de Puerto Rico, y a mí como no voto en Puerto Rico, estoy en la diáspora, pues acepto todo. Eh, Cuénteme de usted, ¿por qué se ha interesado en política puertorriqueña? Pues bueno, yo igual tampoco pertenezco a ningún partido ni pertenezco a ninguna ideología tampoco, ¿no? No considero que las ideologías pues son como camisas de fuerza a la hora de pensar, a la hora de analizar y me alejo muchísimo de las ideologías. Y siendo cubana y habiendo vivido en la Revolución Cubana, pues también se entiende, ¿no? Cómo huyo de todo lo que sea ideologías, sobre todo ideologías totalitarias o ideologías identitarias, ¿no? Entonces, no pertenezco a la política, no como historiadora, soy historiadora, estudié en Cuba historia del arte, acá en Puerto Rico me doctoré en historia de Puerto Rico y del Caribe. Así que mi interés hacia la política es desde una historiadora. Originalmente mis temas de investigación giraron alrededor de la mujer, de las políticas de género. Sobre todo mi tesis doctoral fue hacia la historia de la prostitución en Puerto Rico, de los reglamentos, de cómo el Estado intervino en estas mujeres. Y cómo llegué a este libro es una historia bastante curiosa, por lo menos para mí. Yo volví al archivo después de haberme graduado en 2016 con toda la intención del mundo de continuar esa investigación que le había dejado la investigación de las prostitutas en 1917, ¿no? Y yo tenía la intención de iniciar de retomar esa investigación a partir de 1917. Y estando en el archivo, empiezo a encontrarme con que en el año 1918 arrestaron en Puerto Rico, en 2 meses, en el verano de 1918, arrestaron a como 2.000 mujeres. Una cosa masiva, las cárceles de mujeres no existían y empiezan a crear cárceles para mujeres y no daban abasto, y una y otra y otra. Y aquel fenómeno a mí me chocó muchísimo y quería saber qué estaba pasando. Soy una investigadora que cuando agarro un tema es difícil de soltarlo, eso es un problema porque entonces demoro mucho la investigación y escribo bastante lento, es un problema o es una ventaja según lo veamos. Y entonces nada, me di cuenta que no era solamente contra las mujeres, que también era contra los líderes obreros, giré mi atención hacia los líderes obreros. Estos líderes estaban diciendo que el gobernador de turno
1917, Arthur Jaeger era socio de la Guánica Central. Guánica Central era el centro económico más importante del país. Y yo quería saber si eso era verdad, así que terminé en un archivo en Kentucky buscando información sobre si en verdad el gobernador era socio de la Guánica Central. Esta colusión entre los intereses políticos y económicos, en efecto lo corroboro, y a partir de ahí ya estoy metida en el terreno de lo político, sin yo siquiera haberme dado cuenta. Y bueno, nada, seguí hacia atrás, mi investigación inicia en 1917, pero para poder explicar aquellos eventos, que son muy importantes porque es el momento de la ley Jones, tuve que ir hacia atrás en el tiempo para poder entender lo que estaba pasando y terminé en 1898, que es la base de todo. Así que tengo una investigación ahora mismo grandísima, estoy en mi oficina, estoy rodeada de esos papeles y decidí, inicialmente pensaba ponerlo todo en un solo libro, pero iba a ser muy grande, nadie lo iba a leer, así que he decidido fragmentarlo por lo menos en 3 libros, y ahí tiene entonces El Jefe, que es el primero de esos 3 libros, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. Así que más o menos por ahí es que llegué a investigar política, y ahora, claro, todo es política, sobre todo aquí en Puerto Rico. O sea, todo lo que uno quiere investigar, cualquier tema que quieras investigar, te vas a topar entonces irremediablemente con un Estado que es muy interventor y que interviene en todas las facetas de la vida y que lo marca todo, ¿no? Así que por ahí fue que empecé. Sí, a mí me llama la atención usted como investigadora, porque usted entra en el mismo corazón de la política puertorriqueña y usted expresa lo que ha descubierto, lo que ningún político le quiere decir al pueblo de Puerto Rico. Y eso a mí pues me causa, no sé, como indagar más y leer su libro, porque en su libro usted cuenta verdades increíble para, yo creo, para el puertorriqueño que lea su libro. Le pregunto a usted escribir ese libro, El Jefe, que nos referimos, ¿no ha tenido usted, como se dice, de algún partido político de Puerto Rico como llamarle la atención a usted por lo que usted expresa en su libro? Sí, claro, por supuesto. Como te decía, en Puerto Rico todo está ideologizado, digamos, ¿no? Y hay un detalle que ya lo mencioné, no nací en Puerto Rico, soy cubana, llegué a Puerto Rico con 25 años, y de alguna manera, aunque llevo ya más años aquí que en Cuba, no estaba tan, no sabía tanto cuán ideologizado, cuán dividido en partidos estaba Puerto Rico hasta que publiqué el libro. O sea, que quiero decir que mientras investigaba y mientras escribía, yo sabía que iba a tener repercusiones, eso yo lo sabía, y por eso es que en el libro, si se fija, hay tantas y tantas referencias a pie de página. Yo no digo absolutamente nada, yo sabía que me iban a cuestionar, por lo tanto, mi escudo protector fue, bueno, si yo lo sustento con fuentes y sobre todo con fuentes primarias, pues bueno, el debate va a ser a nivel de racionalidad, ¿no? Así que me equivocaba, yo no tenía ni idea de lo que me venía para encima cuando lo estaba escribiendo. Yo sabía que me iban a cuestionar, pero yo pensé que iban a ser debates racionales, debates en los que se podía argumentar, y yo lo que hice fue que mis argumentos los sustenté muchísimo antes de soltar el libro, ¿no? Hay cosas que yo sé que ocurrieron, pero no los podía sustentar, así que ni siquiera están ahí. Entonces, una vez se publica el libro, para mis grandísimas sorpresas, vienen grupos ideologizados, sobre todo casi únicamente relacionados al Partido Popular de Puerto Rico, un partido que no tiene nada que ver con Luis Muñoz Rivera, más allá de que su hijo fue quien lo fundó, pero a nivel de ideología o a nivel de programa de gobierno, a nivel de contexto, no tiene nada que ver con Luis Muñoz Rivera. Y para mi sorpresa, pues este grupo, liderado por una poeta, por Elsa Tío, pues se ha dedicado a torpedear, a bombardear
No el libro, no los argumentos, ojo, no los argumentos están ahí, nadie los ha cuestionado todavía, ni la fuente, ni la racionalidad del texto, sino que se han ido ataques ad hominem como que yo soy cubana, eso aparentemente me descalifica para ser historiadora de Puerto Rico, como que soy de la derecha o que soy gusana o que me pagaron, han dicho que me pagaron, que es un libro por encargo. Así que bueno, más allá de esos ataques que no tienen respuesta porque se basan en el dogma, se basan en consignas, se basan en ataques personalísimos, sin argumentar, ¿no? Y entonces, bueno, cuando único creí que iba a haber una oposición racional, que fue del el ex candidato a comisionado residente, el profesor Cox Salomar, que es alguien que yo considero un intelectual, pues en el libro hay alrededor de 1800 referencias a pie de página. Y este profesor, pues, se va a un libro que se publicó en 1929, lo publicó un amigo, muy amigo, un amigo íntimo de Luis Muñoz Rivera, que además se había beneficiado de puestos públicos gracias a Muñoz Rivera, le debía mucho a Muñoz Rivera. Y ese es el libro que utilizan para decir que yo no tengo razón. Entonces, totalmente, no hay nada que hablar ahí. Así que, bueno, han pretendido ideologizarme en el libro, si lo ha leído, el que lo lea de verdad, con objetividad, va a notar que no hay ideologías en el libro, no hay partidismo, yo no me posiciono en ningún momento al lado de ninguna ideología, de ningún partido, yo no la tengo a nivel personal. Y de todas maneras han tratado de buscarla, ¿no? Así que me han dicho cubana, gusana, vendida, y me han dicho independentista, me han dicho comunista, me han llevado a los dos extremos, ¿no? Al extremo de la izquierda y al extremo de la derecha, para tratar de atacar el libro, pero bueno, mi invitación es a leerlo desde la objetividad, desde la racionalidad, y a vernos, porque tampoco yo no creo que la historia es para como entretenerse, ¿no? La historia es para poder mirar el presente y ahí van a ver los paralelismos, los políticos corruptos, populistas, el dinero que se desperdicia, la prensa que está al servicio del poder político, todo lo que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que este libro nos puede servir para enfrentar un presente que cada vez se ve, y un futuro que cada vez se ve peor, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Puerto Rico hay primarias de los partidos políticos y están diciendo exactamente lo mismo que estaba diciendo Muñoz Rivera hace 126 años. Así que bueno, sí he tenido grandes oposiciones. Bueno, yo personalmente admiro a usted porque usted siendo cubana y llega a Puerto Rico y se involucra en estudiar la historia política de Puerto Rico, ¿quién mejor que usted? Yo entrevistarla, siendo que usted no es puertorriqueña y usted me va a contar una historia nueva de la política, que si yo le pregunto a un puertorriqueño, me puede decir otra cosa que no sea correcto, pero usted siendo cubana y siendo que vive en Puerto Rico, Exacto. Que le da a usted la oportunidad de sí hablar de política puertorriqueña porque usted reside en Puerto Rico. Así que no hay por qué atacarlas, sino que a mí es un privilegio tenerla conmigo en esta entrevista y créame que se lo agradezco de corazón. Gracias. Sí, bueno, vamos de lleno. Hábleme un poco sobre el libro El Jefe. ¿Por qué Muñoz Rivera, cuando Estados Unidos se apodera de Puerto Rico, invade a Puerto Rico, por qué usted cree que Luis Muñoz Rivera se merece ese título del jefe? Bueno, el jefe es Luis Muñoz Rivera en este libro y el jefe, o Luis Muñoz Rivera, a mí me sirve como el hilo conductor de toda la trama, pero hay que decir ante cualquier otra cosa que el libro no solamente habla de Luis Muñoz Rivera, sino que yo voy hilando toda la trama que ocurrió antes
durante e inmediatamente después de la invasión del 25 de julio de 1898. Aquí vamos a encontrar a Wall Street, a Washington, a Madrid. Aquí hay mucha información adicional a Muñoz Rivera. Entonces, ¿por qué Muñoz Rivera es el hilo conductor? ¿Por qué es el jefe? Porque él está en todas esas etapas. Él es protagonista. Desde la mirada, mi mirada es desde Puerto Rico. Yo estoy centrada en Puerto Rico. Hay otros historiadores que historian el 98 desde España o desde Estados Unidos o desde Cuba, que se ha trabajado mucho. Pues yo estoy, mi foco está en Puerto Rico, así que Muñoz Rivera es el eje principal de todos esos acontecimientos. ¿Por qué el jefe? Bueno, primero porque él se hacía llamar así. A él le gustaba mucho que le dijeran el jefe. Fue un maestro de la propaganda, tuvo muchos periódicos, a través de esos periódicos llevaba su propaganda populista y sus seguidores, sus acólitos lo llamaban el jefe, ¿no? Y era muy repetido. El jefe, el querido jefe, hoy hizo un discurso el jefe, todo el tiempo lo nombraba el jefe. Y yo, claro, en las investigaciones, pues, claro, los historiadores nos vamos hacia esa época. Yo en realidad, si lo puede notar, yo me leí todos los periódicos del 96, 97, 98. Yo prácticamente viví en esa época, ¿no? Porque me los leía todos los días, todos los periódicos de todos los días. Entonces se me pegó el jefe tenía el jefe en la cabeza y luego me di cuenta que el jefe, la expresión, representa a ese modelo de político, ¿no? El jefe puede ser cualquiera, y lo digo en el prólogo del libro, el jefe puede ser ahora mismo Pierluisi, Jennifer González, Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla, cualquier alcalde, porque es el modelo de político populista del cual en Puerto Rico todavía no hemos podido salir. Así que Muñoz Rivera inaugura este modelaje político, esta zapata política, la inaugura en 1898, que es cuando él llega al poder, pero claro, él ya la viene manifestando desde mucho antes, y de allá para acá busca cualquier político, de cualquier ideología, de cualquier partido en Puerto Rico, y vamos a ver que cumple, es como una especie de manual, ¿no? Cumple con todos los requisitos de Luis Muñoz Rivera. Así que por eso es que el libro se llama El Jefe, no se llama Luis Muñoz Rivera, le pude haber puesto Luis Muñoz Rivera, pero preferí El Jefe porque esa sombra que también está en la portada, esos claros oscuros, esos negros y blancos, están todavía en Puerto Rico. Ese modelaje no me cabe la menor duda, estoy 100% segura. Esos son nuestros políticos actuales. Así que un poco mi dirección va hacia eso, a mirar al jefe del 98 y a mirarnos a los jefes y jefas del 2024, a ver cómo podemos entonces salir de este callejón sin salida, ¿no? De esta lacra política que todo lo que toca lo convierte en crisis, en deuda, en lo que vivimos hoy en día en Puerto Rico. ¿Quiere decir que ese modelo del jefe de Luis Muñoz Rivera sigue latente en los políticos puertorriqueños en el día de hoy? Pero vamos, con cada día más, increíblemente más. Por ejemplo, Luis Muñoz Rivera representa a este político que es el populista, ¿no? Por eso es que el título es Corrupción y Populismo. Es el político populista, usa estrategias para llegar al poder, porque a estos políticos lo único que le importa es llegar al poder, es el poder por el poder. Busquemos a cualquier político de ahora en Puerto Rico y búsquenme cuál es el programa de gobierno, cuál es el plan de gobierno, para qué quieres llegar al gobierno, qué vas a hacer. No, es que voy a ganar, es que aquel es más malo que yo, es que el otro es terrible, es que yo soy bueno, esta lucha entre buenos y malos que inaugura Muñoz Rivera. Muñoz Rivera inaugura esta era en la que no hay oposición, que es tan necesaria en las democracias, sino que hay adversarios políticos que tienen que ser aniquilados, ¿no? Es esta ataque a mansalva al otro, al oponente, ¿no? Para sacarlo del ruedo. No hay espacio a conversaciones, a debates que es tan necesario
en nuestros tiempos, ¿no? Muñoz Rivera inaugura este modelo de políticos cortoplacistas, que lo único que importa es el instante, lo único que importa es ganar las elecciones. Por ejemplo, Muñoz Rivera ya nos habían bombardeado San Juan el 12 de mayo de 1898, bombardeo terrible que había causado muertos, destrozos, pánico en la población, y Muñoz Rivera en sus periódicos, que tenía muchos periódicos, de lo que estaba hablando era del gabinete autonómico que él quería ser el presidente. Teníamos una guerra como la que teníamos encima, con las consecuencias que eso ha tenido para nosotros, y Muñoz Rivera estaba hablando de su gobierno y del poder y de las elecciones, ¿no? En lugar de preparar a la población, en lugar de preparar las defensas, en lugar de mirar hacia cómo proteger el tesoro público, ¿no? Que en un momento tan crítico. Entonces ahora tenemos exactamente lo mismo acá en Puerto Rico. Por ejemplo, Pedro Pierluisi acaba de repartir millones de dólares a los contribuyentes diciendo que es que les sobra el dinero. Un país que la salud no funciona, la educación no funciona, la carretera no funciona, energía eléctrica no funciona. Entonces reparte el dinero en un año eleccionario, ¿ves? Tenemos un puente que Aníbal Acevedo Vilá, el puente de Naranjito, que inauguró con rellenos de cartón. No importa que se caiga, no importa lo que pueda pasar, lo importante es yo ganar las elecciones en ese año que inauguré el puente de cartón. O sea, tenemos políticos que en sus discursos lo único que hacen es inflamar a las masas, hablar de emociones, ¿no? Patriotismo, o hablar de las crisis, yo las voy a resolver, aquel es malo, no la resolvió, yo sí, apelando constantemente a las emociones y no a la racionalidad. Eso es lo que hacía Muñoz Rivera en sus discursos, están en el libro. Todos los discursos de Muñoz Rivera aludían a la patria, agregaba himnos patrióticos, banderas, agregaba insultos al contrario, eso también alienta a sus acólitos. Muñoz Rivera llamaba a sus contrarios, que anteriormente eran sus compañeros de partido, los llamaba borrachos, los llamaba disidentes, sabandijas, ladrones, ¿qué no le decía a la otra parte, ¿no? Sin espacio a la conversación, sin espacio al debate, sin espacio a escuchar la voz contraria. Y en eso es lo que estamos en Puerto Rico, ¿no? La utilización, otra cosa importante, Muñoz Rivera inaugura la era de repartir los puestos públicos a mi gente, a mis redes clientelares, a mis amigos, a mi familia. Muñoz Rivera nombró a su hermano que no tenía estudio juez, nombró a sus amigos a todos los cargos, por ejemplo a Quintín Negrón Sanjurjo, el que escribió el libro al que hacíamos referencia hace un rato, lo nombró a la aduana de Ponce y es su amigo de toda la vida, ¿no? Desde la infancia en Barranquita. Entonces esos políticos que utilizan el erario para beneficiar a su gente en particular, no importa lo que esto signifique, ¿no? Deuda pública, también la inaugura Muñoz Rivera y estamos aquí, ¿no? El Estado ahora mismo es el patrono más grande de Puerto Rico, las agencias públicas están llenas de personas que han sido puestas ahí por algún político, con las consecuencias que sabemos, ¿no? Deuda pública, las instituciones desacreditadas no funcionan. Así que a mí no me cabe la menor duda que estamos todavía en la era muñozista. Esto no se da solamente porque Muñoz Rivera estuvo en el poder bastante tiempo, sino porque sus herederos políticos e intelectuales siguieron el modelaje de él, me entiéndase Antonio Romero Barceló y todos los que vienen detrás. Y luego es importante acotar que su hijo Muñoz Marín estuvo muchos años, 20 años, y cuidado sin más, en el poder, y lo que hace es que retoma esa enseñanza de su padre, la exponencia, y la lleva a niveles grandes, ¿no? Donde estamos todavía hoy. Hay que salirse de esos políticos. Los políticos populistas son muy peligrosos. Llevan a las naciones a la ruina total. Nosotros tenemos 129.000 millones en deuda, que se dice rápido, pero para pagarlo vamos a estar muchos años. Y no se sale tan fácil. O sea, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y luego entonces los votantes empezar a actuar de forma diferente, ¿no? Para salir del hueco en el que estamos.
Yo veo aquí que en su libro El Jefe, usted como que trata de explicar que la corrupción que imperaba en Luis Muñoz Rivera, esa corrupción sigue arrastrada hasta el día de hoy, en que usted toca el tema de los alcaldes corruptos que ha habido en Puerto Rico, especialmente el año pasado, con gobiernos 5 o 6 corruptos. Ujú. ¿A qué se debe que ese estilo de corrupción que se originó con Luis Muñoz Rivera sigue vigente hasta el día de hoy? Por lo que he mencionado, o sea, Muñoz Rivera no quería, Muñoz Rivera no tenía ideología ninguna. Él no era ni autonomista, ni era monárquico, ni era republicano, ni era nada. Su única ideología era el poder por el poder, llegar al poder. ¿Para qué llegar al poder? Bueno, personalmente para ser reconocido, para tener acceso a los grandes puestos públicos, al tesoro, para repartir esos puestos públicos a sus amigos y a los de él, para atacar a sus enemigos, fue implacable con sus enemigos, ¿no? Y entonces cuando vemos el comportamiento de los políticos de hoy, los vemos igual. Muñoz Rivera está en el libro, nombró al 100% de los alcaldes del país en 1898, el 100% de los Wow. alcaldes fue nombrado a dedo, no democráticamente, ni electo, ni en ningún lado, a dedo por Muñoz Rivera. Esos alcaldes le debían el puesto a Muñoz Rivera, por lo tanto van a ser leales a muerte a Muñoz Rivera. Y esos alcaldes a su vez están ahí, no por mérito propio, sino por su cercanía al jefe. Y por lo tanto, pues, ¿qué escrúpulos tienen? No tienen ética, no hay tampoco proyectos de futuro para el pueblo. De lo que se trata es de ver cómo yo me beneficio a nivel personal, ¿no? Entonces, cuando vemos los comportamientos de los alcaldes actuales que están ahí también por su cercanía a el partido político que los lleva a esos puestos, muchos de estos alcaldes permanecen a perpetuidad, prácticamente convirtiéndose en unos clásicos caciques del terreno. Ese exceso de poder los lleva entonces a creerse impune. Vemos, por ejemplo, el caso del alcalde de Guaynabo el año pasado, que es uno de los casos que yo menciono. Este señor Ángel Pérez llega al poder y no pasan 3 meses y ya está robando. O sea que tenemos que creer que ya antes de llegar al poder ya tenían la intención. Para eso es para lo que yo voy. Yo no voy a hacer más nada que no sea beneficiarme, robar. Entonces, ¿cuál es la razón? Nos hemos convertido en adictos a estos políticos. Estos políticos populistas, les comentaba, tienden a, esa es su mayor fortaleza, son maestros de la propaganda y tienden a tocar emociones, no racionalidad, tocar emociones, ¿no? Yo soy de aquí, yo soy de Guaynabo, yo los amo, yo abrazo a la viejita y abrazo al niño y abrazo al pobre. Y entonces la gente como que emocionalmente se apegan a este tipo de políticos y seguimos votándole una y otra vez. Yo creo que estamos en medio de un patrón. Esto es como un patrón autodestructivo que podríamos tener a nivel personal, como si fuera a ser adicción al alcohol o adicción a la droga. Somos adictos a los políticos populistas, somos adictos porque hay un enganche emocional, hay un enganche a través de todas esas manipulaciones. Y entonces, pues las votantes nos hemos vuelto adictos a estos políticos y los políticos se han dado cuenta que les funciona, por lo tanto lo van a seguir utilizando. Llevamos 126 años en este patrón autodestructivo. Los patrones son patrones, se van a repetir por fuerza, aunque querramos o no. Por lo tanto, lo único que podemos hacer como pueblo, como país, como intelectuales que estamos acá conversando de esto, es reconocer el patrón, mirarlo en toda su fuerza, mirarlo en toda su autodestrucción y empezar entonces racionalmente, desde la racionalidad, no desde las emociones o no desde los dogmas, sino desde la más absoluta racionalidad, reconocer que estamos votando mal, que estamos en caída libre y que es hora de que empecemos a votar diferente, a exigirle a los políticos otras cosas.
El jefe, a mí, viendo la política puertorriqueña y viendo el Partido Nuevo Progresista, yo creo que le encaja bien ese nombre a Rivera Chá. Porque Rivera Chá, a mí, pues, siempre, no sé, su manera de ser, como que oculta algo. Siempre lo he notado de esa manera. No sé si, ¿qué pensará Sí, usted? yo pienso, mi llamado es a esto que voy a decir ahora. Rivera Chávez es un político populista sin duda alguna, lo es, pero no es el único, son todos, incluyendo los de los nuevos partidos, incluyendo los partidos con los cuales a lo mejor ideológicamente nos identificamos. Para reconocer un patrón autodestructivo y salirse de él hay que tomar decisiones valientes y duras, y es también reconocer a los nuestros también están ahí. Rivera Schatz es un político populista y también lo es los del partido, lo es Natal, Alexandra Lúgaro, el del partido independentista, todos son populistas y todos son peligrosos. El Rivera Schatz es evidente y está claro y está ahí, pero cuidado porque es peligroso no reconocer a los demás. ¿Cómo reconozco un político populista? Primero tengo que saber que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque se paga caro. Porque cada cosa que hagan los populistas con ese cortoplacismo se va a pagar caro y lo vamos a pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, como ya estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, un político que plantee una medida como, por ejemplo, la sanidad pública universal, que a todos nos gustaría, me parece excelente, y no nos diga de dónde se va a pagar esa sanidad pública, es un político peligroso, aunque nos guste lo que está diciendo. Un político que diga, yo voy a meterle más dinero a las escuelas públicas, que también nos gusta, emocionalmente nos gusta, y no nos diga de dónde se va a sacar ese dinero, es un político populista peligroso. Entonces, mi llamado es, sí, Rivera Schatz es populista, pero vamos a echarle un vistazo a todos, no hay nadie que se salve de eso, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, un político que nos trate como adultos, no como niños, que nos diga la verdad, ¿no? Que nos diga, la deuda es tan grande que no se va a poder pagar en tantos años, tenemos que hacer estos ajustes, pero luego que hagamos estos ajustes los vamos a resolver, que nos hable de verdad. O sea, ¿qué están diciendo los políticos ahora mismo que estamos en año eleccionario? Yo los invito a que los escuchen, a todos. No, si yo gano, todo esto se va a resolver. Si yo gano, los malos no ganan, ¿no? Es esta guerra entre buenos y malos, entre blancos y negros, no hay grises, no hay intermedios, no hay proyecto de gobierno. No hay proyecto de gobierno en ningún partido, no hay plan de gobierno, no hay nadie diciendo qué es lo que vamos a hacer cuando gane. Todos están en una pelea de fango a ver quién gana, porque lo importante para todos ellos es ganar y que el otro pierda. Lo importante es ganar para no estar en la oposición, como si la oposición fuera parte de los sistemas democráticos. No, estar en la oposición aquí en Puerto Rico parecería que es terrible. Oye, necesitamos esa oposición, haciendo oposición efectiva, ¿no? Cosa que no estamos viendo, ¿no? Si te fijas en el Senado, la Cámara, los populares contra los PNP, pero no se están supervisando adecuadamente, no están frenando las leyes terribles que se están aprobando o las que no se aprueban, que debieron haberse aprobado. Así que yo lo que quisiera es que se despojaran, cuando lean el libro, se despojen de cualquier ideología, yo sé que es difícil, y traten de ver en el hueco en el que estamos metidos y que no vamos a salir si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo por 126 años. Hay que exigirle a los políticos que nos hablen claro. ¿Quiénes lo pueden exigir? Bueno, los intelectuales, los que estamos investigando, los que estamos escribiendo, los periodistas. Los periodistas le hacen preguntas tan tontas a los políticos que pierden una oportunidad de oro. Me jura por su madre que no va a robar y a los 3 días lo tenemos preso en la federal, por Dios. Empiezan a preguntar con números, con evidencia, con datos, pónganlos en evidencia, ¿no? Y eso no pasa. Perdón.
Sí, le pregunto, Puerto Rico es una colonia, eso lo sabemos todo. ¿Cree usted que los políticos puertorriqueños se aprovechan de que Puerto Rico es una colonia para despojarla más de lo que los norteamericanos han despojado a Puerto Rico? Claro, por supuesto, pero yo creo que ser colonia es un problemón, es un problema grande, muy grande, casi insalvable, ¿no? En ser colonia no tenemos autonomía sobre nuestra moneda, ni sobre nuestro mercado, ni sobre, qué sé yo, cosas tan básicas como el seguro social. Eso es un problema grande, no lo subestimo. Y hay otro problema grave y es la corrupción y el cortoplacismo de nuestros políticos. En la política criolla de Puerto Rico pareciera que esto es como la evolución de las especies, pero al revés, en lugar de llegar los más capaces, llegan los peores. Llegan los peores seres humanos a ser políticos, a ser administradores de la cosa pública. Y eso es un problema independiente a ser colonia. Estos políticos corruptos, que casi ninguno de ellos aplicaría para ningún trabajo medianamente aceptable en la isla, están llegando a las altas esferas de poder, están tomando decisiones importantes sobre la salud, sobre la educación, sobre la economía, sin saber ni siquiera de lo que están haciendo. Y eso es un problema que para mí es independiente a ser colonia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y esta es mi opinión personal como historiadora, no soy política ni pretendo serlo nunca en la vida, yo creo que lo primero que tenemos que resolver es los problemas que tenemos aquí ahora de adentro, los políticos de adentro. Una vez resolvamos esto, quiénes nos están dirigiendo, entonces deberíamos empezar a mirar el tema colonial, que también es un tema extremadamente importante, pero no nos vale estar mirando, esto es como, yo lo veo así, esto es como el adicto que echa balones afuera y siempre dice que la culpa es del otro menos de él, ¿no? No asume responsabilidad nunca. Así nos pasa a nosotros con el tema colonial, ¿no? Todo el tiempo es el tema colonial, es que somos colonia, es que el estatus es primero y no miramos entonces lo que está pasando aquí adentro, que realmente es con las condiciones de los políticos que tenemos en Puerto Rico, no importa dejar de ser colonia, mañana dejamos de ser colonia y ¿qué nos va a pasar con estos que están al mando? ¿Nos seguimos hundiendo o peor todavía? Así que yo creo que sí se están aprovechando, por supuesto que se aprovechan porque tienen el chivo expiatorio que todo populista quiere tener, que es la culpa no es mía, la culpa es del Congreso de Estados Unidos porque somos colonia, ¿no? Es esta carta del victimismo que también la usó Luis Muñoz Rivera, ¿no? Yo no puedo hacer nada sobre tal cosa porque el Congreso de Estados Unidos me lo impide. O yo no puedo hacer nada, ahora el comodín es la Junta de Control Fiscal, ¿no? Cuando en realidad somos responsables de el gran desastre que está ocurriendo en Puerto Rico. Yo creo que como también lo tenemos que hacer a nivel personal, también a nivel de país, lo primero para salir de cualquier patrón autodestructivo es asumir responsabilidad. Cuando yo asumo responsabilidad, también asumo poder, también asumo control sobre el asunto y entonces empiezo a buscar todos los problemas y todos los culpables. Y entre esos culpables, sin duda alguna, está el asunto colonial, o sea, el cabotaje que empieza con Muñoz Rivera. Muñoz Rivera es quien colabora para que nos pongan una ley de cabotaje, todas estas intervenciones que se hace en la economía, en los impuestos. El asunto colonial, sin duda alguna, es un gran problema, pero hasta que no resolvamos lo que tenemos acá, da igual que seamos colonia, que seamos independientes, que seamos república, que seamos lo que seamos, con políticos corruptos, ya tenemos, eso está la historia, con políticos corruptos, cortoplacistas, que se roban el dinero público, que lo malgastan en cosas que no son importantes, que las cosas importantes no las atienden, pues da igual lo que seamos.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo que la condición en que está Puerto Rico, la culpa la tienen los políticos corruptos que ha habido en Puerto Rico desde el año 1952, que se creó el Estado Libre Asociado hasta el día de hoy. No se le puede achacar todo de que somos colonia. El cáncer está dentro del pueblo puertorriqueño, dentro de la política puertorriqueña. Eso es lo que yo creo. Lo único que la aclaración es que los políticos corruptos no empezaron con el ELA, sino que empezaron con Muñoz Rivera, con el padre del ELA. La corrupción, yo diría que vomitiva, ¿no? Una corrupción que te robas todo el dinero, que todos los alcaldes son puestos por mí, que los puestos públicos como jueces, por ejemplo, jueces, maestros, policías, todos están ahí gracias a mí. Esa corrupción es endémica, la traemos ya prácticamente en el ADN, corre por las venas. Y si reconocemos que es vieja, que es desde el 98 para acá, pues nos damos cuenta de la profundidad del cáncer. 126 años, si fuera esta la analogía, ¿no? Un cáncer. Así que las medidas no pueden ser suavecitas. No podemos darnos el lujo de seguirnos equivocando. No podemos darnos el lujo de señalar solamente a un político porque me cae, su ideología no me gusta, y no darnos cuenta que los demás también están contaminados. No responsabilizarnos los votantes. Los votantes somos responsables, los periodistas, los profesores de la universidad. Miren, este libro del jefe, una de las críticas que me hizo el Satío es que en el libro no hay nadie bueno. Pues mira, no hay nadie bueno. No hemos tenido políticos buenos, no hay héroes en esta historia. Y hay que decirlo, hay que tener la valentía de decirlo, ¿no? A pesar de los que quieren que todo se quede igual. Los que quieren que todo se quede igual se están beneficiando de este sistema, no les quepa la menor duda. Son los que chupan de la teta del Estado, son los que tienen contratos, son los que sus familias porque esto ya es hereditario, tienen privilegios políticos. Entonces hay un grupo muy fuerte, muy poderoso, que quiere que todo se quede igual, aunque nos parezca mentira. Y hay que ser valiente de verdad, que cueste lo que cueste, y empezar a señalar las cosas por su nombre. Así que yo creo que tenemos una tarea muy grande. Sí. ¿Cree usted que hay democracia en Puerto Rico? Tendríamos que empezar a conceptualizar qué es democracia, ¿no? Si creemos que democracia es ir a votar cada 4 años o ir a las primarias como está ocurriendo hoy mismo en Puerto Rico, pues hay democracia. Si creemos que democracia, que es lo que yo creo, ¿no? Para mí la democracia es una participación activa en la vida del país. ¿Cómo podemos estar en esa participación activa? Bueno, a través de las redes sociales, programas como este, que agradezco muchísimo la oportunidad, escribir, hablar de política, no tener miedo a hablar de política. Hay un refrán en Puerto Rico que dice, hay cosas que no se hablan, ¿no? No se habla ni de política ni de religión. Pues yo creo que sí, que hay que hablar de política, hay que pensar de política, hay que sentir la política, hay que criticar al gobierno, hay que salir a, no sé, sentarnos en las gradas del Senado, del Capitolio. Eso para mí es democracia, una participación activa, racional, no dogmática. Que los periódicos de verdad estén haciendo análisis de las situaciones. Si se fijan en las noticias, por ejemplo, los periodistas están casi siempre detrás en vez de delante, ¿no? Anticipando. Nos enteramos de que Ángel Pérez era corrupto, pongo el mismo ejemplo de nuevo porque es el más reciente, cuando lo arrestan los federales, pero nadie había hecho una investigación previa. No hay análisis profundo después de qué pasó aquí, cuál es el perfil de este político, qué lo llevó a la política. No, nos quedamos en el ay bendito, en el que, este político traicionó la confianza, en lugar de darnos cuenta que los políticos no son confiables en general, que en primera instancia no se confía del político. Así que para mí la democracia es una participación activa, viva, de ciudadanos
en el quehacer, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces, en Puerto Rico no nos enteramos de la mitad de las decisiones de los políticos, o cuidado si más. Por ejemplo, esa decisión de Pedro Pierluisi de repartir millones de dólares en un país que está en quiebra. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los senadores y los representantes aprobaron este proyecto? Yo quiero saber esto, ¿no? Mi representante de mi municipio, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue lo que decidió? Entonces hay un problema que no me quiero oír de este tema sin decirlo, y es la educación. Cada vez la educación va más dirigida a formar ciudadanos que sigan la manada, que no cuestionen, y menos a formar ciudadanos críticos que tengan capacidad de pensar, que tengan capacidad de discernir y de oponerse. Yo soy profesora de la universidad hace más de 16, 17 años y estoy viendo el deterioro, pero muy fuerte cada semestre, no cada año, cada semestre, ¿no? Los estudiantes no saben qué está pasando. Los jóvenes no saben qué está pasando en el país, no tienen idea quiénes son sus representantes, no tienen idea que ellos pueden participar, que ellos pueden oponerse, que ellos pueden cuestionar, no lo saben. Y en Puerto Rico hace poco tuve la evidencia a través de una encuesta que los jóvenes se orientan, o sea, su información política viene de dos personajes de la farándula, que es Molusco, uno se llama Molusco, se llama el Molusco, y el otro Chente. Ni siquiera, yo tengo muchos problemas con los periódicos oficiales, con los analistas también, muy pocos llegan de verdad a analizar, pero por lo menos hay un mínimo de racionalidad. Molusco y Chente son los que están formando a estos jóvenes. Los jóvenes, esto también me sorprende mucho, llegan a la universidad y no conocen la Constitución de Puerto Rico, no conocen su carta de derechos, no conocen cómo funciona, no conocen lo que es un sistema republicano, no conocen el balance en las fuerzas, la importancia del poder judicial, del poder legislativo, no conocen cuáles son los límites de cada uno. Por lo tanto, si me preguntas a mí, no hay democracia, porque un joven que no sepa que el Ejecutivo lo único que puede hacer es ejecutar y que no puede legislar, como ocurrió bajo la pandemia, pues es un joven que no puede participar en la democracia porque no tiene lo que se necesita previamente, que es el conocimiento. Así que yo creo que tenemos un déficit de democracia muy grande en Puerto Rico, no solamente por la educación, sino porque los dirigentes cada vez más procuran, creo que se está yendo la cámara, no sé si me estás escuchando. Sí, a veces se va, pero según veo yo las noticias aquí, ahí se está viendo mucho la electricidad en Puerto Rico, ya hay más de 40.000 personas. Solares, así que si se va la luz no debo tener problemas, pero sí, es un problema grandísimo que nos afecta a todos. Y hablando de democracia, por ejemplo, hace poco se aprobó que nosotros esto es un monopolio de Estado, ¿no? El tema de la energía eléctrica, no hay opción ninguna, y hace poco se aprobó que los consumidores vamos a pagar las deudas de pensión de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la vamos a pagar de por vida. Y nadie se da cuenta de lo grave de esto, nadie sale a la calle, nadie protesta. Así que tenemos un déficit de democracia grande porque no hay educación. O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños no les enseñan economía. Somos un país 129.000 millones en deuda y no sabemos nada de economía. No sabemos ni siquiera cómo llenar impuestos porque no lo enseñan. Entonces, ¿cuál es la solución de los políticos populistas que nos gobiernan? Bueno, como nos estamos colgando en todas las pruebas estandarizadas, pues nos vamos a salir de las pruebas estandarizadas para que el mundo no sepa el desastre en el que estamos metidos, ¿no? O sea, las pruebas PISA, las pruebas que se hacen a nivel internacional para medir el conocimiento de los niños y de los jóvenes, pues aquí no la estamos haciendo para que el mundo no se entere de dónde estamos parados, ¿no? Así que yo creo que hay un déficit de democracia muy grande, a pesar de que seguimos en apariencia en una sociedad democrática, hay primaria,
hay elecciones, la gente participa, habla en las calles, pero no hay racionalidad, no hay profundidad, no hay canales de conversación, ¿no? Se supone que los gobernantes gobiernen de acuerdo a los gobernados, ¿no? Con una comunicación. Esto aquí en Puerto Rico sencillamente no pasa y el futuro pinta peor. El futuro pinta peor por la educación de los que están subiendo, ahora. Yo lo que veo en Puerto Rico y no entiendo es por qué el pueblo puertorriqueño no se enfoca en su historia, en la actualidad política de Puerto Rico, en el futuro político de Puerto Rico. Sin embargo, se enfocan en cosas superficiales, como ejemplo, Maripili se ganó $200,000 en un show que hizo Telemundo y Puerto Rico se desbordó a recibirla, pero no se enfocan en tratar de, no sé, de protestar como protestaron cuando Ricky Rosselló pues hizo lo que hizo, que el pueblo se desbordó. Pues yo creo que se necesita una manifestación de ese modo para abrirle los ojos a estos políticos corruptos y que se preocupan para ellos mismos y no para el pueblo. Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Esto es un síntoma de gobiernos populistas y corruptos. Este es el síntoma. Esto lo estamos viendo, claro. ¿Por qué los políticos populistas son maestros de la manipulación y del desvío de atención? Fíjense cómo Muñoz Rivera, cuando está la guerra, él desvía la atención hacia las cámaras. Cuando está la invasión, él desvía la atención hacia los autonomistas, hacia Barbosa. Es el desvío de atención constantemente. ¿Para qué? Para que la gente lo siga, para que la gente le siga votando, ¿no? Entonces, pues no me extraña para nada que las personas en un momento tan crucial como el que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico, que se nos está yendo literalmente la vida de pueblo, en cosas tan vitales como es la energía eléctrica o como es la deuda o como es la salud, los hospitales aquí, las historias son para pelos, las historias de los hospitales son preocupantes. Entonces, en lugar de estar pendientes de esas cosas, pues nos vamos hacia la farándula, hacia lo instantáneo, ¿no? El placer instantáneo, hacia nacionalismos, ¿no? Porque si te fijas, hay mucho de nacionalismo en el tema de Maripili, ¿no? Estás de aquí, boricua, de Puerto Rico, cosas que no abonan a nada, pero si rastreas ese discurso, vamos a llegar directamente a los políticos. Los políticos son los que tienen este tipo de discursos nacionalistas, ¿no? Que por el mero hecho de nacer aquí, pues aparentemente pues le da cierta superioridad al extranjero, que son discursos sin duda alguna xenófobos. Yo creo que es parte del problema que tenemos, o sea, no hay conciencia, es lo que digo, la gente, le puedes preguntar a cualquiera ahora en Puerto Rico y no saben que vamos a tener que pagar más de energía eléctrica porque se aprobó el tema de la deuda de las pensiones, no lo saben. ¿Por qué? Porque son temas complicados, esto de economía, esto se analiza en unos tribunales federales en inglés. Entonces nos vamos por lo fácil, ¿no? Nos vamos por el baile, botella y baraja, que quién es responsable de nuevo. Para mí todos los caminos conducen al Estado, conducen al gobierno, conducen a los políticos. No hay nadie señalando esto. Entonces, claro que sí, por eso es que hablaba de la democracia activa, ¿no? Claro que sí, hace rato debimos haber salido en masa por muchas cosas que no tienen nada que ver con Maripili. Yo no digo que no, me parece perfecto que salgamos a celebrar lo que sea, Maripili, un boxeador o un concurso de belleza, me da igual, pero oye, que también la parte política hay que atenderla porque ahí es que se nos está yendo la vida, ¿no? Literalmente, o sea, la gente se está yendo del país, la solución es salirse del país, no es tratar de resolverlo, no es tratar de cuestionar a los políticos. El tema de la luz eléctrica aquí está colapsando todo lo que es comercio, todo lo que es industria, todo restaurante, es imposible pagar la luz y además no tenemos la garantía del servicio. Pero estamos peleando, ahora mismo se está peleando a Pierluisi con Jennifer González de que si quién fue peor, quién usó los fondos peor, yo sí los voy a usar bien de ahora en adelante.
en lugar de ir entonces a la esencia del problema, ¿por qué hay un monopolio de Estado sobre una industria? ¿Por qué no abrir esto al mercado? ¿Por qué el Estado interviene en todas esas facetas? No se está hablando de lo gordo, de lo importante, se está hablando de la peleita, ¿no? De que yo soy mejor que tú y ahí seguiremos, tipo Maripili, ¿no? Esto es como una especie de reality, ¿quién es más simpático, quién es más popular, quién habla más fuerte, quién se monta en un camión o yo no sé ni en qué. Es show, es todo show, típico de los populistas. Sí, dice el presidente Salvador Bukele que cuando no se roba el dinero rinde. Y yo digo, tantos millones de dólares que entran a Puerto Rico y Puerto Rico sigue igual. ¿Qué es lo que pasa? Increíble. Lo que pasa en el jefe, pasa lo que pasa en el jefe, ¿no? El dinero público, ¿a dónde se va? Eso es lo que tenemos que estar hablando. ¿A dónde se va? Bueno, a los amigos, a los contratos. Hace poco salió que en educación había el equivalente a no sé cuántos millones al año en contratos de personas que no tienen ni siquiera la preparación académica, que no viven en Puerto Rico. Cientos de miles de dólares mensuales a esas contrataciones. Ahí es que se va el dinero. Cuando miramos en la oficina del Contralor, que publican los contratos del gobierno, ese ejercicio hay que hacerlo si viviéramos una democracia de verdad. Todos los ciudadanos deberíamos estar mirando esos contratos, pues la mayoría de los contratos son abogados. En un país como el de nosotros necesitamos educadores, necesitamos economistas, abogados, bufetes de abogados, a personas individuales que ni bachillerato tienen, millones largos, están ahí, están en nuestras narices. Entonces, cuando el dinero no se puede invertir en esos amigos de los amigos, los primos, los tíos, las esposas, los esposos, pues no se invierte, que ese es otro problema. Tenemos también cantidad de fondos federales, millones y millones que están ahí, se devuelven. Porque claro, como hay una supervisión federal y no puedo repartírselo a mis amigos, pues prefiero que se pierdan. Entonces, vemos, por ejemplo, proyectos como reconstrucción de las casas que se dañaron con María, que todavía estamos en esa, que cada casa, una casita que su valor en el mercado no llega ni a los $50,000, la casita, en esa casita para ponerle al día, se gastaron no sé cuántos millones. Oye, ¿a dónde fueron esos millones? A los bolsillos de un amigo, ¿no? Y ese es dinero público que se gasta. La otra es la ineficiencia del Poder Judicial. Aquí prácticamente no se juzga a corruptos políticos, casi todos están en el Tribunal Federal. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Eso es una de las ramas de gobierno más importantes en una democracia, en una república, en un gobierno republicano. Entonces, bueno, ¿por qué estamos así? Precisamente por los políticos. Vuelvo de nuevo, o sea, los caminos conducen hacia los políticos que administran la cosa pública. La sociedad civil nos tenemos que enterar de una buena vez que es muy importante a quién elijamos, porque esa persona va a estar a cargo de nuestras vidas, va a decidir a dónde va el dinero, va a decidir a quién le da el contrato del recogido de basura, va a decidir qué escuela va a tener vida o cuál la vamos a cerrar. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que hay que elegir personas, y yo creo que las hay, que existen, políticos que tengan proyecto, que tengan plan de gobierno viable, ejecutable, que tengan ética, que tengan formación moral. Y yo creo que existen, pero estamos escogiendo los peores. Ya lo decía, esto es como la evolución de las especies, pero al revés. Están llegando los más corruptos, los menos capacitados, los que tienen menos ética, y claro, estamos viendo los resultados. Los resultados se están viendo. Y de hecho, eso es lo único que deberíamos tener nosotros en cuenta. Los resultados, no la palabrería, no las cosas que dicen. Tenemos que ver las obras, por las obras los conoceréis. Entonces, estamos siguiendo a la manada por lo que dicen, ¿no? Ahora yo sí voy a usar bien los fondos públicos, yo sí soy bueno, yo quiero a la patria, bla, 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 bla. En lugar de empezar a mirar y concretar, ¿no? Concretar en planes de gobierno, y no solo plan de gobierno, sino en cómo tú vas a ejecutar ese plan de gobierno. Y en
en hechos prácticos, ¿no? Una persona como Pierluisi o como Jennifer González o como el mismo Rivera Chats. Sí, ¿a qué se debe? Ajá. ¿A qué se debe? Creo que lo perdí. Ahora. Sí, no sé si me está escuchando. Ahora, sí, no parece. escuché lo que... No escuché Sí, lo parece que la dijo. electricidad está fallando en Puerto Rico y quién sabe sea Pero la cuestión esta. yo tengo, bueno, yo tengo placas, déjame ver si yo tengo, es increíble que haya que estar mirando. De hecho, no, yo sí tengo aquí en mi casa. Okay. Estoy escuchando, voy a ir Yo primarias quería, acá. Ajá. sí. Yo quería preguntarle por qué la justicia puertorriqueña no detesta la corrupción que hay en Puerto Rico, sin embargo tienen que los gringos detestarla y llevar a la corte toda esta corrupción rampante que hay dentro del gobierno de Puerto Rico. No, es que no se hacen estudios, aquí todos tiramos de la baqueta porque no hay estudios de nada, o sea, nadie hace estudios científicos de por qué hay tanta corrupción o estudios científicos de por qué la justicia no persigue a los corruptos. Entonces todos tiramos de la baqueta. Yo podría entonces decir sin estudios, sin evidencia, sin estadística, que para mí es la culpa de todo lo mismo. O sea, ¿quién nombra a los jueces? Pues los nombran los mismos políticos corruptos a las cuales después ellos tienen que juzgar. ¿Quién coloca en la policía a los altos, que son los que se supone que investiguen, ¿no? ¿Quién coloca a los altos cargos en la policía? Pues los mismos políticos corruptos. Aquí se han dado casos de que se ha pagado por nombrar a alguien general o por subirlo a capitán o lo bajan, lo castigan. La corrupción, es lo que digo, los políticos lo tocan todo. Entonces, pues no podemos pensar que un miembro de una fuerza de investigación, fiscalía, ¿quién nombra a los fiscales? Los mismos políticos corruptos. Entonces no podemos pensar que los fiscales que han sido nombrados por políticos corruptos van a iniciar espontáneamente investigaciones contra los mismos políticos que lo nombraron. Al contrario, lo que hacen es que empiezan a perseguir al oponente de ese político corrupto, se vuelven brazos políticos en lugar de ser brazos independientes. Estamos en un estado corrupto y cuando estamos frente a un estado corrupto no se libra nadie, no se libra nadie. Entonces yo, que soy muy constitucionalista, yo creo que las constituciones deben ser tocadas lo menos posible, pero yo sí creo que hay que hacer unos arreglos constitucionales y a los jueces hay que empezarlos a escoger por otras vías, que no sean las vías políticas. Ahora mismo lo nombra el gobernador y lo confirma el Senado, o sea, políticos, ¿no? Si son ramas independientes deberíamos darle una independencia mucho más sólida. De hecho, el presupuesto de la rama judicial depende de la rama legislativa, que ahora mismo se lo tienen parado. Hay muchas interferencias, ¿no? Hay muchas cosas que no están funcionando. Por eso vuelvo, mi llamado de atención es a ir a la esencia, a la médula, a lo complicado. Hay que hacer unas transformaciones y no son rápidas, no son fáciles y no son indoloras, traen dolor, son complicadas y hay que hacerlas para poder entonces cambiar. Yo creo que mientras todo esté mezclado con la política, no se va a mover aquí un dedo en la dirección correcta. La universidad está politizada, la Universidad de Puerto Rico está politizada, el sistema de educación está politizado, el sistema de fiscales está politizado, el sistema judicial está politizado, pues no podemos esperar, no podemos ser ingenuos, ¿no? Si esto es lo que hay, pues tenemos que tener unas expectativas acorde a eso. Y ya lo estamos viendo. Sí, quiero preguntarte, cambiando el tema, y vamos a dirigirnos al estatus de Puerto Rico. Se piensa en que Puerto Rico puede ser un estado incorporado de Estados Unidos o que el puertorriqueño se decida por la independencia. Cuando yo hablo con personas acerca de la independencia,
¿Y por qué estoy en contra? Muchos dicen que uno le tiene miedo a que Puerto Rico sea independiente, pero el Partido Independentista de Puerto Rico tiene, según ellos, su embajada allá en Cuba, y los miembros del Partido Independentista de Puerto Rico van al Congreso cubano a hablar. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en el Partido Independentista de Puerto Rico? No debería confiar en ningún político de Puerto Rico y no debería confiar en ningún partido de Puerto Rico porque esencialmente son corruptos y populistas. Entonces, en cuanto a estatus, yo sigo creyendo que no deberíamos estar mirando estatus hasta que no resolvamos el problema de quién nos representa. Esa es la primera. La segunda, en el libro yo marco cómo fue que llegamos a este Frankenstein, que es el Estado Sí. Libre Asociado, ¿no? Esa tercera fórmula, porque está independencia, como bien mencionas, independencia o anexión, o un Estado más de la Unión de Estados de Estados Unidos. Pero nosotros estamos en el medio, estamos en una tercera fórmula ahí frankensteiniana, que no es ni una cosa ni la otra y que no es definible siquiera, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, que está en el jefe, eso sí está en el jefe, es por los intereses económicos que estuvieron siempre detrás de la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos no interviene en Puerto Rico por razones políticas, interviene por razones económicas dictadas desde Wall Street, ¿no? Esta gente, estos magnates, estaban buscando un lugar donde vender su mercancía, donde monopolizar el mercado, donde tener negocio y todo sin pagar impuestos. Por eso es que no tributamos al Tesoro Federal, por eso es que tenemos un sistema de rentas internas que no va al Tesoro Federal, por eso es que no pagamos impuestos federales, por esos intereses económicos, ¿no? Por eso es que tenemos un tribunal federal, a pesar de no ser Estado, por eso es que tenemos una ley de cabotaje, a pesar de no ser Estado. Son unas contradicciones que hay que ponerlas sobre la mesa. Entonces, esa razón todavía está vigente. No vamos a ser Estado nunca mientras esta clase gobernante o este gobierno permanente siga dictando las normas. El gobierno permanente no se ve, no está, no se elige, no está en el Senado, no está en el Congreso, no está en el Capitolio, está detrás de bambalinas. Hay que identificar esas fuerzas económicas que son las que están dictando la política para que entonces en algún momento la estadidad sea viable. La estadidad no fue viable en el 98 y no es viable ahora porque las razones económicas son más fuertes que las políticas. Pagar impuestos para esta gente es inaceptable. Entonces, a la que Puerto Rico entre al sistema de estados, la sección 1 de la Constitución aplica y habrá que pagar impuestos de forma proporcional al resto de los estados. Así que dicho esto, la estadidad pues es una opción, es un esfuerzo baladí, es un esfuerzo inútil. Cada plebiscito, cada dinero que se invierte, cada partido que impulse la estadidad, lo que está es perdiendo el tiempo y engañando a sus electores. Porque aquí la cosa es más grande. Mientras el Tratado de París esté vigente, y lo está, en su artículo 9 dice que todo lo que tiene que ver con derechos políticos y civiles de Puerto Rico está en manos del Congreso de Estados Unidos. Así que mientras eso esté vigente, aquí no hay nada que hacer porque el poder está en el Congreso. Entonces, en cuanto a la independencia, bueno, perfecto, es lindo, ¿no? Emocionalmente, vuelvo de nuevo, qué lindo suena todo lo que es nacionalismo, la patria, el extranjero nos oprime, los yanquis son los culpables, estos yanquis que vienen y entonces nos quitan lo que es de nosotros. Son unos discursos patrióticos que siempre dan resultados, siempre. Y ahí estamos viendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina hasta el otro día, algunos gobiernos de Europa también en estos discursos nacionalistas, xenófobos, racistas, pero que dan resultados porque la gente se une detrás de ese personaje, de ese caudillo, de ese líder político. Entonces el Partido Independentista en Puerto Rico ha explotado ese discurso, pero un análisis racional de quienes componen el Partido Independentista
nos lleva directo, esto es lo que yo uso en el libro, se llama individualismo metodológico. No mires al partido, al Estado, a la nación, mira a las personas, seres humanos, nombres y apellidos. Entonces, pues si miramos a los nombres y apellidos del Partido Independentista, la ruta nos lleva hacia el gobierno de Nicaragua, hacia los gobiernos de Cuba, hacia los gobiernos de Venezuela, hacia el Grupo de Puebla, y cuando vemos el discurso, ojo, nos lleva al manifiesto comunista. Léanse el manifiesto comunista, que es muy breve, lo pueden encontrar en Wikipedia. Y cuando miramos el manifiesto comunista y ya sabemos a dónde nos lleva el comunismo, que es miseria y represión, y estas personas están hablando de lo mismo que nos habla el manifiesto comunista, ojo, cuidado, que son muy peligrosos, ¿no? Que están hablando de estatización del Estado, intervenir todavía más la vida, de limitar las libertades individuales, entrando el Estado cada vez más, de aumentar los impuestos a los ricos, que suena lindísimo, pero cuando miramos las estadísticas, resulta que los ricos somos nosotros. Los ricos somos la clase media, somos los que estamos pagando cada vez más, no son los millonarios. Y este es el discurso que está manteniendo el Partido Independentista. Está hablando cada vez más de aumentar la tasa impositiva, está hablando de incluso expropiaciones, está hablando de regular el mercado de la vivienda, está hablando de intervenir en el mercado que se presupone libre. Entonces, hay que ser racional, ¿no? Hay que ser racional, no emotivo. Léanse el manifiesto comunista, vean el programa de gobierno y empiecen a preguntarse. Esa es mi invitación. Y para mi sorpresa, otros partidos están también proponiendo más intervención del Estado todavía, un Estado que es eminentemente corrupto, cada vez más, ¿no? O sea, más intervención en la educación, más intervención en la salud, más intervención en asuntos públicos como puede ser la Autoridad de Energía Eléctrica o la de Acueducto, y de lo que se trata precisamente es de todo lo contrario, ¿no? De salirnos de la garra del Estado para poder entonces empezar una vida un poco más próspera y menos limitada. Así que yo no creo que estemos en un debate, yo creo que hay que salirse de eso ya. Hay que salirse de eso ya, sí. Y es urgente, es urgente. Este debate no es si es independencia o es estadidad o es Estado Libre Asociado. Este debate es de sobrevivencia como pueblo. Como pueblo. Nosotros lo que queremos también, todos los ciudadanos en Puerto Rico, lo que queremos es tener una vida de calidad. Todo el mundo aquí quiere tener una vida de calidad y no podemos hablar de calidad de vida si no tenemos luz eléctrica, si se va el agua cada 2x3, si tú sales a la calle, está llena de huecos la calle y además los semáforos no funcionan. El otro día, para colmo, que a mí me pareció ya el símbolo de la debacle, fui a Hacienda, al Departamento de Hacienda, y lo estaban cerrando porque no tenía energía eléctrica. Un país que su Departamento de Hacienda no funciona, pues ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces, yo creo que de lo que hay que hablar no es de estadidad, no es de independencia. Eso no tenemos control sobre eso. Si alguien quiere hablar de independencia o de estadidad, pues vamos a hablar del Tratado de París. Vamos a derogar el Tratado de París. Correcto. Ya hablamos de verdad de independencia o de estadidad. Mientras tanto, esto es un engañabobo. Esta es la zanahoria que le ponen al burro para que siga. Al burro y no llega a ninguna parte, no va a ninguna parte. Llevamos 126 años hablando de lo mismo, es el hámster que está en la rueda constantemente y no se puede salir de ahí. Y entonces yo creo que la adultez como pueblo debería ser salirnos de eso de momento, no es que no sea importante, lo es, pero vamos entonces a hablar de los problemas que tenemos aquí inmediatos y cómo los vamos a resolver, y no los vamos a resolver haciendo lo mismo, no nos vamos a resolver haciendo más de lo que ya nos llevó. O sea, el Estado es el que nos ha llevado a esta situación. No puedo pedir más intervención del Estado, porque va a ser entonces todavía peor. Y eso no se está hablando, no se está hablando en Puerto Rico. Le pregunto, ¿sigue Puerto Rico siendo importante para los Estados Unidos? Sí, bueno, yo soy historiadora, ¿no? Y los imperios
En la historia tenemos muchos ejemplos de cómo los imperios sueltan a las colonias cuando ya no les sirven. O sea, los imperios tienen colonias porque les conviene, de lo contrario no la tendrían, ¿no? Esa idea que Luis Muñoz Marín inoculó de que Estados Unidos nos invadió en un momento de un estado mental alterado, que no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, o que fue un imperialismo bobo porque en vez de nos ayuda, en vez de quitarnos cosas, eso no se sustenta con ninguna teoría ni con ninguna evidencia. Los imperios tienen colonias porque quieren tener colonias y salen y las conquistan y las mantienen. Y las mantienen porque les da beneficios. Y cuando no les dan beneficios, las sueltan. Ahí tienes al imperio inglés, los franceses, los españoles mismos y el propio Estados Unidos. Ahora, yo creo que estamos mirando en la dirección equivocada y por eso es que el jefe le da, mi análisis va hacia la teoría económica, porque no es el gobierno de Estados Unidos el que se beneficia con la colonia de Puerto Rico, no es el pueblo de Estados Unidos el que se beneficia con la colonia de Estados Unidos. ¿A dónde nos lleva el dinero? Vamos a seguir la pista del dinero. ¿Quién se beneficia? Bueno, estos grandes intereses, los Walmart, los CVS, los Walgreens, los Macy's, los grandes millonarios que vienen acá y evaden impuestos gracias al sistema colonial. Si Puerto Rico fuera Estado, no pudieran evadir esos impuestos, ¿no? Entonces, es el gobierno permanente, es la clase gobernante, yo le llamo clase gobernante, quien se beneficia con la colonia. Es la clase gobernante la que ala los hilos de los políticos, las que tiene dinero para hacer lobby, para poder manipular legislaciones a su favor o parar legislaciones en contra. Ahí es que está el interés de la colonia. No podemos hacer un análisis, la premisa es equivocada. Si lo que hacemos es medir cuánto el gobierno de Estados Unidos nos da en fondos federales y qué le damos nosotros a cambio, esa premisa está equivocada. Ese análisis matemático no nos va a dar un resultado real. El análisis que hay que hacer es cuánto ganan estos grandes intereses manteniendo a Puerto Rico en el estado en que se encuentra, ¿no? Si no fuéramos colonia, nosotros transportaríamos nuestras mercancías en los buques, en la marina mercante de Estados Unidos, que es la más cara y la más ineficiente del mundo, pues seguro que no. Pues ¿quién se beneficia con el estado colonial? Bueno, pues hay unos personajes beneficiados. Si no fuéramos colonia, ¿tendríamos en Puerto Rico que todas las farmacias estarían dominadas por farmacias de Estados Unidos? Pues claro que no, habría unos negocios internos criollos dando la competencia, ¿no? Le estaríamos pagando a los empleados de Costco, de Walmart y de CVS desde el dinero de nosotros. Pues claro que no. Entonces, ¿quiénes de verdad se benefician con la colonia? No es el gobierno, no es los políticos, no es el pueblo, es una clase que siempre se ha beneficiado y se seguirá beneficiando porque ha sido así y parece que va a seguir siendo. Así que yo creo que sí, el día que no se beneficie, pues nos van a soltar, que no les quepa la menor duda. El día que Puerto Rico ya no le signifique beneficios, nos van a soltar como soltaron a Filipinas, como España soltó la Florida, como Inglaterra soltó a su imperio, nos van a soltar. Eso es así. Esto es como que 2 más 2 es 4, así la historia. Para eso nos sirve la historia. Si todavía nos mantienen como colonia, es por algo. A ese algo hay que estudiarlo y hay que descubrirlo. Sí, ¿qué tan cierto es que yo he escuchado que dicen que Puerto Rico está gobernado por 6 familias ricas en Puerto Rico? No sé si son 6, 4 o 3, pero sí sé que está gobernado por esta clase gobernante. La clase gobernante, yo la defino en el libro, utilizo una definición que hace un sociólogo de la Universidad de Chicago. Es esta clase gobernante que tiene demasiada influencia en el gobierno porque tiene mucho dinero y porque tienen poder de lobby, poder de meterse dentro de las legislaciones, porque usualmente son poquitos y al tener mucho dinero, pues pueden influir esas legislaciones. Entonces, Estados Unidos ha estado gobernado, Estados Unidos cuando nos invadió en el 98, estaba gobernado por las camarillas de Rockefeller y de Morgan.
Y de hecho, esas fueron las que pagaron la campaña de McKinley y fueron las que lo mantuvieron en el poder. Luego viene Roosevelt, que está pagado por la camarilla Morgan. Luego Taft, que se relaciona con Rockefeller. Luego de nuevo viene Woodrow Wilson, que también estaba asociado a los Morgan. O sea que hay una clase gobernante detrás. Estados Unidos estuvo y está gobernado por unas camarillas financieras. Y lo mismo pasa en Puerto Rico. Exactamente lo mismo. Esta clase gobernante, que pase lo que pase, no importa quién está en el poder, populares o PNP, que nosotros aquí peleándonos, que que el otro, en realidad están detrás y son los mismos. O sea, ¿por qué? Porque financian a ambos partidos. Y yo no sé si son familias, yo sí sé que cuando miro la historia, si se fijan en el libro, hay montones de apellidos y esos apellidos todavía están en la palestra pública. Se hereda la riqueza, se heredan los cargos públicos, también se hereda la pobreza, parece, ¿no? Como que mantenemos esa herencia. Y esas familias poderosas o esas corporaciones, porque no necesariamente en el siglo XIX probablemente eran familias, pero ahora en el siglo XXI son familias y son corporaciones poderosas. Las que de verdad pautan quién gana, quién pierde, qué legislación avanza, cuál se torpedea, qué juez llega al poder, cuál no. Esa clase gobernante, yo lo que hago en el jefe es que le pongo la luz cenital y los traigo para que todo el mundo lo vea. Mira, son estos los que estaban gobernando en este momento histórico. Vamos a hacer ese mismo ejercicio ahora. Requiere investigación, pero no creo que sea muy difícil. No creo que sea muy difícil rasgar la superficie y empezar a ver quiénes están detrás de cada legislación, ¿no? Hay legislaciones absurdas. Yo recuerdo hace poco que nos pusieron $5 en el marbete del auto para supuestamente la familia de este pelotero, ¿cómo se llama? Perdona. Roberto Clemente. De Roberto Clemente. O para que no sé hacer qué, y se recaudaron millones largos. ¿A dónde fueron esos millones? ¿Cuáles eran las intenciones? Ahí vamos a poder ver quién estaba detrás de la legislación, quién se beneficia. La pregunta aquí siempre va a ser, ¿quién se beneficia? ¿Nosotros que tenemos que pagar los 5 pesos en el marbete? Obviamente no. ¿Las carreteras mejoraron? No. ¿Los peajes bajaron? No. Pues ¿quién se beneficia? Bueno, esta corporación que quería construir un hotel o esta familia. Yo creo que hay que seguirle la pista. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? Esa es la pregunta. Y entonces ahí vamos a desenmascararlo. Pero sí, hay familias, hay corporaciones. Yo estoy convencida de que el gobierno está secuestrado por unos intereses económicos que a veces son los mismos y a veces cambian, dependiendo del momento histórico. Sí. ¿Quién se está beneficiando de ese 14% que sacan de impuestos de venta cada vez que uno va a comprar algo? Y según ellos, que eso es para pagar la bancarrota. Pues mira lo que te digo. ¿Ves cómo necesitamos políticos que estén hablando de lo que de verdad nos importa? ¿Qué político, de qué partido, que estamos en elecciones, está hablando del IBU? ¿Está hablando de a dónde va el IBU? Nadie. Y no solo eso, sino que llevamos ya, no sé, 2, 3 años en una inflación galopante. Tú ibas al supermercado y con $100 comprabas X productos. Ahora necesitas $250 para comprar los mismos productos que comprabas hace 2 años por 100. ¿Pero qué significa esto? Que el Estado está recibiendo más dinero en impuestos porque yo gasté $150 más y por lo tanto me aplicaron un 11.5% por cada peso que yo gasté. Es decir, el mayor beneficiario ahora mismo de la inflación que nos está afectando a nosotros en Puerto Rico es el Estado. Alguien está diciendo, oye, vamos a bajar el IBU para equipararlo al porciento de inflación. Nadie. ¿Hay algún periodista preguntando? Nadie. ¿Hay alguna sociedad civil preguntando? Nadie. Y la pregunta de ¿a dónde va el dinero? Pues tampoco nadie la está haciendo. No me extrañaría que de aquí a 5 años vengan los federales y descubran que ese dinero se está utilizando para hacerle la mansión en Palmas del Mar al político X.
No me extrañaría en lo absoluto. No me extrañaría tampoco, ojo, acaban de repartir millones de dólares vía en las narices de todos. Esto todo el mundo lo está viendo, nadie está diciendo nada. Acaban de repartir millones de dólares que nos llegaron. A mí también me llegó algo, un cheque al correo de Hacienda. Eso no es producto del IVU. Eso no es producto de lo que te sobra, supuestamente, porque me estás cobrando más, porque yo estoy pagando más impuestos, porque la inflación me está obligando a gastar más. Nadie lo está preguntando. Y yo quisiera saberlo. A mí me encantaría saberlo. ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo el gobierno? No hay transparencia. Todos hablan de transparencia. La palabra del día es transparencia. Podríamos contar cuántas veces un político habla de transparencia, pero quién sabe en qué se está gastando el dinero, cuáles son los proyectos, cuáles son los presupuestos, son reales. La otra cosa que deberíamos hablar en Puerto Rico, que son políticas netamente socialistas, ¿no? Por ejemplo, la redistribución de la riqueza. Aquí los que pagamos impuestos somos poquísimos y ese dinero que nosotros pagamos va directamente a los bolsillos de un grupo poblacional que no trabaja, que no aporta a la economía, pero que el Estado se encarga de mantenerlos perpetuamente en la pobreza y perpetuamente dependientes del Estado para que formen parte de los que votan por ellos, ¿no? Entonces, tampoco se habla de ese dinero. Sirve, mi dinero va a dónde va. ¿A dónde tú lo redistribuyes? ¿Eso funciona? ¿Sacaste a la familia de la pobreza? ¿Esa familia pudo ser exitosa económicamente? ¿Esa familia logró prosperar? ¿O ese residencial público está cumpliendo con las funciones sociales que inicialmente se proyectaron? No hay análisis, seguimos haciendo lo mismo. Y claro, cada vez nos hundimos más. Pero a tu pregunta, ¿dónde va el dinero? No, y nadie lo está preguntando. Están preguntando tonterías, que si usted jura por su madre que no es corrupto, si usted es mejor que el otro, que si usted hace 2 años dijo no sé qué y ahora está diciendo lo otro. Y los verdaderos problemas están olvidados e inatendidos, y por lo tanto un problema que uno no atiende, pues ¿qué pasa? Se va a poner peor. Sí, se gastan 25 millones de dólares el Departamento de Turismo en llevar en Fitur, en Madrid, España, a Puerto Rico. Y digo yo, ¿por qué quieren que compañía de Europa vaya a invertir en Puerto Rico cuando la electricidad está fatal en Puerto Rico y ninguna compañía va a querer establecerse en Puerto Rico cuando la electricidad, pues ya usted ve cómo está? Mira, cuando tú no gastas tu propio dinero y tú gastas el dinero de los otros, te da igual. Y esto es lo que está pasando con los políticos. El dinero es de ellos, el dinero es público y entonces pues hacen con ese dinero lo que les da la gana. No solo es que van a esas ferias, sino que hace poco fueron muchísimos, incluyendo el gobernador. El Sí. gobernador, senadores, representantes, no sé si alcaldes, las esposas, los esposos, la delegación que había en Barcelona y en Madrid, parecía que aquello era que, vamos, que íbamos a traer los mejores negocios del mundo para Puerto Rico. ¿Alguien le ha pedido cuentas a esos legisladores y a esos políticos de que dónde está el dinero? ¿Cuánto se gastaron? ¿Cuánto se gastaron en viajes, en hoteles, en cenas, en tal? Dándose la vida de jeques árabes prácticamente, cuando tenemos un país en quiebra. Entonces, pues claro, si el dinero fuera de ellos, si esto fuera una empresa privada, por ejemplo, tú no irías nunca a hacer propaganda, a gastarte dinero en propaganda que es tan cara, sin antes asegurarte que tú tienes un buen producto para mercadear, ¿no? Y entonces en Puerto Rico no va a venir nadie, primero porque no controlamos los asuntos migratorios. Nosotros no podemos dar visa o dar permisos de trabajo. Nosotros no tenemos ese control por el asunto colonial que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Segundo, una empresa que logre superar esos obstáculos migratorios y se pueda, una empresa española o europea, y se pueda establecer entonces en suelo puertorriqueño, ¿qué vas a decirle? Que te va a tener que pagar
miles de dólares en electricidad, porque yo no sé cuánto, en mi casa las tarifas son altísimas, 500, 600 dólares en una familia. No sé cuánto paga una empresa, pero yo me imagino que supere los 10,000, 15,000, 20,000 dólares en electricidad. He oído hasta de $1,000,000 en electricidad mensuales. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Que me vas a tener que pagar esa cantidad de electricidad o de agua? Y que además, no te voy a garantizar el servicio. Y que además, cuando tus empleados o tus directivos salgan a la calle, los pueden hacer un carjacking o los pueden asaltar, porque tampoco te garantizan. Y que no va a llegar ningún policía, que no va a llegar ambulancia, que cuando llegues al hospital no te van a atender, te van a tener en un pasillo, porque no hay camas de hospital, no hay. Es que es ridículo, es ridículo. Entonces, claro, como el dinero no es de ellos, y un paseíto a Barcelona, pues a todos nos gusta, pues cojo el dinero público, me monto en un avión en primera clase y gasto el dinero público, que no es mío, que no lo he sudado, que no me importa gastarlo y nada, y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque primero la gente no pregunta y segundo se nos olvida muy rápido por los sistemas de distracción masiva, como el caso Maripili que habíamos hablado, ¿no? Pues pasa algo, hubo 2 o 3 portadas o hubo 2 o 3 noticias, pero ya a los 3 días nos movimos al Mono de Santurce o nos movimos a Maripili o a cualquier otra tontería y se nos olvida y los políticos juegan con eso. Así que me parece extraordinario que querramos establecer relaciones comerciales con otros países, nos hace falta, pero primero hay que arreglar la casa. Entonces, yo, por ejemplo, siempre recuerdo, yo soy profesora de la universidad, yo recuerdo un estudiante, yo soy profesora de UPR Bayamón, un estudiante que vino de intercambio de una universidad de Canadá. Esa niña yo la llevo todavía pegada al alma, porque trajimos a un estudiante de intercambio basadas en esas políticas propagandísticas y esa niña estaba sola viviendo en Santa Juanita, es un barrio cercano a la universidad, no tenía carro, tenía que caminar a pie de Santa Juanita hasta la universidad, se enfermó y no tenía plan médico, le cobraron un montón y no la atendieron, la universidad en huelga cerró, es vergüenza pública lo que pasamos. Entonces, nadie pide cuentas, nadie le pide, yo creo que hay que empezar a pedir a que devuelvan el dinero. Cuando empecemos a exigirle que nos devuelvan el dinero que se gastaron mal gastado, yo creo que ahí es que van a empezar entonces a poner un poco de freno. Mientras se gaste el dinero ajeno y nadie le pida cuentas, pues oye, es fácil. Sí. ¿Y qué crees tú de la cuestión esta de que extranjeros, especialmente de Estados Unidos, se están quedando comprando propiedades en Puerto Rico y que Puerto Rico se está vaciando? ¿Hay una agenda política de parte de Estados Unidos, del gobierno de Puerto Rico en eso? Yo creo que hay que empezar entonces a desmenuzar, ¿no? A mí me parece, hay una realidad. Voy a partir de ahí. Hay una realidad y es que a Puerto Rico está llegando una cantidad cada vez más de personas, sobre todo de Estados Unidos, que tienen dinero, tienen poder económico, están llegando a Puerto Rico atraídos por estas políticas de exención de impuestos y están ejerciendo su poder económico, porque tienen todo el derecho de hacerlo, y están comprando propiedades y están alterando, yo creo, el mercado de la vivienda, por ejemplo, y tal. Eso es cierto. Por otro lado, quiero, como yo ya siempre digo, vamos a ejercer la racionalidad en esto, vamos a analizar las cosas tal como son. Vivimos en un país que se presupone capitalista, donde la libertad de mercado y el derecho a la propiedad está por encima de cualquier cosa. Entonces, si estamos atrayendo a esas personas y esas personas están comprando propiedades y las están comprando en el libre mercado, están ejerciendo un derecho que yo quiero que se preserve, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los políticos son los que deberían estar entonces haciendo un balance y protegiendo a su propia población. ¿Qué están haciendo los políticos? Yo quiero marcar la culpa donde está. Yo no creo que
esos discursos xenófobos, que empecemos a hablar yankee go home, o gringo no sé qué, o estos extranjeros que me están robando. Estos son discursos xenófobos, nacionalistas, racistas, y son peligrosos. Y son emocionales, no son racionales. Yo quiero redirigir la culpa hacia donde está, que es el Estado. El Estado es quien está ejerciendo su facultad de dirigir, y está legislando políticas que favorecen la llegada de estas personas, porque le están diciendo, mira, no me pagues la barbaridad que tú pagas en tu estado, me vas a pagar solamente un 4%, no vas a pagar por la ganancia de capital. Esta gente está viniendo ejerciendo un derecho legítimo, ¿no? ¿A dónde está el problema? En que esas políticas son discriminatorias, porque no las hagan, a mí me parecen espectaculares, pero dámelas a mí también. Yo pago un 33% de impuestos. ¿Por qué yo pago un 33% de impuestos y estas personas pagan un 4% nada más? Vámonos a la Constitución. La Constitución dice, a Estados Unidos y la de Puerto Rico, dice que igual leyes para todos, las leyes son iguales para todos. ¿Por qué hago una ley para unos y discrimino contra los otros? Es anticonstitucional, es nulo en derecho. ¿Por qué no vamos entonces, anulamos esas leyes? O lo mejor todavía, que sería mejor todavía, habíamos hablado del IVU, quítame también a mí los impuestos. Vamos a poner los 4% para todos, vamos a darle libertad a todos, ¿no? Entonces tenemos por el lado el Estado interviniendo a través de leyes discriminatorias y para mí de la FAS inconstitucionales, y entonces después nos estamos quejando de que esas personas están afectando el mercado y se están quedando con todo, cuando deberíamos respetar la propiedad y deberíamos respetar el libre mercado. Yo no creo, por ejemplo, en que alguien que tenga la capacidad de compra llegue y adquiera legítimamente, sin la intervención del Estado, que eso se está dando también, legítimamente, llegue y diga, yo voy a comprar este condominio completo en Santurce, por ejemplo, y que luego diga, le voy a elevar los alquileres. No me gusta, yo no quiero eso, pero tengo que respetarlo porque vivo un derecho constitucional a la propiedad y al libre mercado. Y yo quiero que me respeten el mío, por lo tanto voy a respetar también el de esa persona, ¿no? Ahora, lo que está pasando es que esas personas tienen un poder adquisitivo que se los está dando el Estado. El Estado es el que se los está dando. El Estado es el que está creando esa división en clases. El Estado es el que está creando el problema. No es las clases sociales, como dicen los comunistas, no es los extranjeros, no, es el Estado el que está creando esa diferencia. El Estado es el que tiene que resolver ese problema, ¿no? El Estado nos asfixia a los que vivimos en Puerto Rico, nos mata impuestos. La clase media, ¿por qué la clase media no prospera? ¿Por qué la clase media en Puerto Rico no llega a ser clase alta? Nunca. Porque es como los muñecos de la feria, que cada vez que tú sacas la cabeza viene el Estado y te zumba el martillo y te la vuelve a aplastar, ¿no? Porque cuando ganamos un poquito más por nuestro esfuerzo, viene el Estado y nos quita más proporcionalmente a lo que ganamos, en lugar de mantener un mismo nivel para todos, ¿no? Entonces no podemos comprar esos condominios en Santurce porque el Estado me quita el dinero que yo legítimamente gano, y es el Estado el que le da beneficio al otro no se lo quita, al otro se lo deja en su bolsillo, y claro, el otro lo usa. Así que no podemos hablar de intervención, de extranjeros. Yo tengo mucho cuidado con esos discursos xenófobos. Siempre detrás hay una injusticia, siempre detrás hay un político beneficiándose, está desviando la atención de donde está el verdadero problema. Si nuestras fuerzas se dirigen a combatir a los gringos, a esas familias que vienen aquí, a las que vienen legítimamente, hay otras que vienen a influenciar al Estado para que les den beneficios. Yo no estoy hablando de esa. Si nuestra energía va hacia combatir a esas familias, a esas personas, y dejamos quietos a los políticos, que son los que están provocando ese problema, pues estamos perdiendo miserablemente el tiempo. Nuestra energía se está yendo hacia donde no está la solución del problema.
Sí, y para terminar, ¿cómo tú ves el futuro político de Puerto Rico? ¿Qué le espera? ¿Cómo están las cosas hoy día? Bueno, yo creo que soy historiadora, así que yo creo que el futuro está condicionado por el pasado y es por eso que es tan importante que lo estudiemos tal como es. Si seguimos por la ruta que vamos, que no veo ningún cambio, pues nos espera lo que hemos tenido, lo que tenemos ahora mismo multiplicado, la sopa en doble ración. Vamos a tener la quiebra. En cuanto los políticos puedan, van a volver a pedir deuda sin haber pagado esta. No se ha resuelto ningún problema. Yo no veo caminando hacia la bancarrota a menos que empecemos a hablar de verdad, racionalmente, como adultos. Dejémonos de chiquilladas y empezar a hablar de las cosas de verdad como son. Lo que nos espera es triste, a menos que podamos pararlo y podemos pararlo. Ese es mi mensaje optimista. Podemos, sí, si hacemos lo que hay que hacer. ¿Puede Puerto Rico caer en una segunda bancarrota? Uf, puede no, y va a caer en una segunda y una tercera. ¿Por qué? Porque, bueno, si a nivel personal nosotros tenemos que irnos a una bancarrota, ¿qué haríamos si fuéramos adultos, responsables, maduros? ¿Qué haríamos? Analizaríamos qué fue lo que nos llevó hasta aquí para no volver a repetirlo. Pero en Puerto Rico no se ha hecho absolutamente nada. Al contrario, al contrario. Y de lo que, de hecho, es que los políticos lo están diciendo. En Pierluisi, yo lo escuché, que lo dijo, que ya estamos fuera de la quiebra y que vamos a entrar de nuevo a los mercados del crédito. Lo primero que van a hacer en cuanto pueda va a ser pedir prestado. ¿Y qué lo están haciendo ahora? No hemos salido de la quiebra. ¿Y de qué están hablando? De pagarle más a los jueces con un dinero que no existe, de darle más dinero al Departamento de Educación, de seguir gastando. Hay un déficit fiscal, ¿no? Y cuando tú te vas a la quiebra es porque tus ingresos son menores a tus gastos y obligatoriamente tienes que parar de gastar, tienes que empezar a ver dónde tú pones el dinero. Bueno, imagínate, pues, tenemos políticos dándose la vida de lujo. Ayer yo venía por la carretera y detrás de mí venían como 4 guaguas negras con biombos policía. ¿Cuánto dinero hay gastado ahí como si fuéramos príncipes, como si esto fuera los Emiratos Árabes, como si tuviéramos dinero que nos sobra? Estamos pagándole a una casta política que vive como príncipes de un dinero que no existe. Entonces, ¿de dónde se va a sacar si no existe? Pues de préstamos. Nos vamos a ir a una segunda, una tercera, y si es que hay población aquí, porque se está vaciando la isla, cada vez se van más personas, cada vez nacen menos niños. ¿A quién le vas a cobrar impuestos? Esto es preocupante, es muy preocupante. Sí. Bueno, Nieve de Los Ángeles, mira, yo fui a Inglaterra y su libro me ayudó bastante a que el camino se me fuera más corto porque me concentré en tu libro. Y ahora en julio voy a España y espero llevarme de nuevo tu libro para acabarlo completamente. Así que mira, tu libro lo hallé tan interesante que lo pedí carpeta dura Ay, qué porque lindo, es bien lindo en sí, carpeta dura. tenerlo en mi colección. Y yo le aconsejo al público que obtengan este libro, lo conseguimos a través de Amazon. Es un libro interesante que te cuenta pues lo que otros te callan. Yo te doy muchísimas gracias por tu haber escrito este libro. La verdad que es impresionante y estoy esperando cuando haga el segundo para Ya que estoy. comprarlo. ¿Cuál es el título del segundo libro? Hasta ahora se llama el sindicato, porque tiene que ver con esos sindicatos que vienen de Wall Street, la Guánica Central, la Aguirre Central, los ferrocarriles. Hasta ahora se llama así, vamos a ver si no lo cambio, pero hasta ahora es el sindicato. Ah, mira qué bien. A ver si hago la colección. Me parece que dice que iba a ser 3 libros, así Sí, que este es el sí. primero y espero que obtener el segundo porque francamente lo he leído y he visto la forma neutral que tú has mantenido escribiendo el libro y yo pues hallé el libro interesante y donde tú pues
va a la raíz del problema del gobierno de Puerto Rico y eso pues es muy interesante y muy importante para mí. Así que yo pues llevamos casi 2 horas, yo te doy las gracias por tú haber participado en la emisora La Voz de Borinquen. Espero que no sea la primera ni la última vez Yo también. y he quedado impresionado pues de todo lo que tú has platicado aquí y seguro que el público va a tener muchísimos comentarios. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. No, nada, yo encantada de estas conversaciones tan necesarias y de esta oportunidad. Y bueno, miren hacia atrás a la historia para poder ver el presente y anticipar el futuro. Y unámonos a conversaciones inteligentes. Me gusta mucho estos espacios. Así que voy a estar pendiente a lo que el público nos tenga que decir. Sí, pues muchísimas gracias y te lo agradezco infinitamente y es un honor haberte conocido y espero pues que sigamos en comunicación y gracias al público por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.